Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es, francamente, sumamente ambiciosa y fascinante. Sí, bastante compleja. Totalmente. Vamos a desentrañar la anatomía de los movimientos armados asimétricos. Y para lograrlo, vamos a contrastar la doctrina de la guerra de guerrillas, específicamente la que detalló Ernesto Guevara, con los métodos del terrorismo global contemporáneo. Enfocándonos en la red de Al-Qaeda, según lo que describe la literatura académica reciente que hemos recopilado para hoy. Exacto. Pero bueno, antes de adentrarnos en los datos duros, creo que es imperativo establecer nuestra brújula metodológica. Así es. Hago una pausa rápida para aclarar a quienes nos escuchan que los documentos que estamos examinando hoy detallan tácticas violentas y estrategias ideológicas, altamente polarizantes. Muy polarizantes. Estrictamente académico e informativo. O sea, vamos a reportar de manera imparcial los mecanismos descritos en estas fuentes originales. No tomamos partido, no respaldamos ninguna ideología, ni política ni religiosa. Y por supuesto, no justificamos las acciones violentas de ninguno de los bandos mencionados. Claro, el conocimiento puro es nuestra herramienta hoy. Y para empezar a armar este rompecabezas, noté en las lecturas algo muy marcado. Hay una tensión fundamental, casi tectónica, entre estos dos modelos. Es como si operaran en dimensiones completamente distintas. Esa es de hecho la mejor forma de verlo, porque esa tensión define su existencia misma. A ver, por un lado, la doctrina de Guevara tiene una necesidad absoluta de lograr una reforma social y territorial fija, específicamente agraria. Necesitan la tierra. Exacto, el guerrillero necesita un pedazo de tierra física palpable para transformar y gobernar. En el otro extremo, el terrorismo moderno opera con objetivos globales, fluidos, mucho más abstractos. No les interesa conquistar una provincia. Para nada. Su meta es desestabilizar el sistema a nivel mundial. Es, digamos, la diferencia entre querer construir un estado paralelo desde cero y querer paralizar el orden global que ya existe. Y creo que explicar por qué esto es relevante para nuestra audiencia es clave. Entender estas diferencias nos permite decodificar las noticias. Cuando leemos sobre conflictos internacionales, entender esta diferencia entre lo fijo y lo fluido nos da las herramientas para comprender cómo evoluciona la violencia organizada frente a nuestros ojos. Totalmente de acuerdo. Entonces, si te parece, analicemos la primera sección que marcan los documentos: los objetivos, la presión social y el papel de la población. Contrastando los fines declarados, la guerrilla busca tomar el poder político del Estado. Sí, y el método para llegar a ese fin es operar literalmente como un ejército en formación. Su fin es cambiar el régimen social, pero logísticamente los textos asumen que deben llegar a lo que llaman una guerra de posiciones. O sea, pasar de esconderse a plantarse cara a cara con el ejército. Justamente, batallas frontales. En cambio, el terrorismo global actúa de forma heterogénea. Busca ejercer presión masiva para afectar decisiones políticas a nivel mundial. Y eso nos lleva a los puntos de presión en la sociedad que cada uno explota. La guerrilla explota el hambre histórico del campesino por la tenencia de la tierra. Esa desigualdad social es su combustible. Así es. Pero el terrorismo moderno explota el pánico. Busca un impacto mediático global que haga a la población desconfiar de sus gobiernos y de su propia seguridad básica. Y fíjate que eso cambia por completo el factor del tiempo. Los plazos son diametralmente opuestos. La guerrilla asume un desarrollo progresivo. Empiezan como un núcleo pequeño y luego buscan la sedentarización. Que es asentarse en un lugar. Exacto, asentarse y crecer hasta ser un ejército regular. Es una evolución que requiere victorias casi constantes para mantener la moral. Mientras que el terrorismo global, y esto lo vimos en los documentos sobre Al-Qaeda, maneja el factor tiempo con una paciencia infinita. Una paciencia aterradora, sí. El ejemplo del 11 de septiembre es clarísimo. Una espera y preparación de años sin ninguna necesidad de victorias tácticas diarias. Porque no tienen un territorio que defender todos los días. Y esta diferencia de tiempo impacta en el papel de la población general. En la doctrina guerrillera, el apoyo campesino es vida o muerte. Es absoluto. Sin la masa rural, la guerrilla muere. El campesino es el informante, es el proveedor y es el futuro soldado. Sí, es una simbiosis total. Lo cual me hace pensar en la sorpresa y la clandestinidad. Ambas estrategias dependen de la sorpresa, pero los requisitos de secreto de Guevara son extremos.
Un solo informante local puede causar un cerco aniquilador. Tienen que operar en un silencio geográfico casi absoluto. Ahora, contrasta eso con las medidas de seguridad operacional del terrorismo moderno descritas en las fuentes. Utilizan los medios de comunicación modernos y el Internet para reclutar a los famosos lobos solitarios. Sin contacto directo. Exacto. Individuos que operan sin haber visto jamás a la cúpula de la organización. Y pasando a la segunda parte de nuestra investigación, la ideología y el mando. La justificación ideológica guerrillera se centra en la reforma agraria. De hecho, me llamó la atención cómo el guerrillero de Guevara se concibe a sí mismo como un reformador social. Sí, con un peso moral enorme, casi como una zeta. Totalmente. Y esto choca frontalmente con los objetivos descentralizados y no agrarios del terrorismo moderno analizado. Utilizan excusas políticas o fundamentalismo religioso para presionar a escala global, no para ser el ejemplo moral de una comunidad agrícola. Y eso dicta las jerarquías de mando. Compara la rígida jerarquía militar de la guerrilla. Comandantes, capitanes, escuadras, todo sostenido por un liderazgo carismático y muy visible. Claro, el líder en el frente. Sí, frente al modelo del terrorismo contemporáneo, que es impulsado ideológicamente a través de redes, células, franquicias como Al-Qaeda en el Magreb islámico. Son redes distribuidas. Los textos lo definen como una organización de aprendizaje diseñada para sobrevivir a la captura de sus líderes. Operativos multitarea donde si cae una cabeza la red sigue operando. Lo que nos lleva al tema del adoctrinamiento frente a las recompensas. El énfasis de la guerrilla está en un adoctrinamiento ideológico a muy largo plazo, construyendo una moral revolucionaria. Mientras que las redes terroristas a veces dependen de reclutamientos mucho más transaccionales. Recompensas materiales inmediatas o, en el fundamentalismo, la promesa transaccional de otra vida. Claro, es una motivación distinta. Y aquí quiero introducir algo que me dejó fascinada en las lecturas. La regla de oro del combate de Guevara. Es una directriz asombrosa. Ah, sí, es fundamental. Él dice que una fuerza guerrillera nunca, bajo ninguna circunstancia, debe librar un combate que no pueda ganar decisivamente. Y tiene todo el sentido desde su perspectiva de escasez. Pero fíjate cómo choca por completo con la estrategia terrorista de utilizar ataques simbólicos de alto impacto. Misiones suicidas, por ejemplo. Donde perder no importa. Para el terrorismo moderno, la pérdida posicional y de personal no importa en absoluto frente al terror generado en los medios. El acto destructivo es la ganancia en sí misma. Entiendo. Ahora, quiero llevar esto a un terreno un poco distinto, para hacerlo más visual. Hablemos de logística, pero explicada como gestión de la cadena de suministro. Me encanta esa analogía, es muy precisa. Si usamos términos corporativos modernos, la sostenibilidad logística de la guerrilla es un modelo cerrado de abastecimiento local. O de adquisiciones hostiles, si lo piensas. Exacto. Tienen que capturar armas y parqué, o sea, municiones, directamente de su competidor, que es el ejército enemigo. Y su base requiere construir microindustrias locales en la selva. Talleres de zapatos, armerías, pequeños hospitales. Es una economía casi autárquica. Y si contrastas esto con el terrorismo, ellos operan con un modelo de cadena de suministro globalizada e independiente. Dependen de financiamiento externo, redes de remesas globales. Empresas tapaderas. Sí, y actividades predatorias como secuestros o robos en ciudades, en lugar de capturar recursos en un campo de batalla rural. Y aquí llegamos a la comparación explícita sobre la base territorial. La dependencia de la guerrilla de asegurar esa base fija y popular, esa zona liberada para sus microindustrias, entra en conflicto directo con los objetivos globales abstractos del terrorismo. Totalmente. La estructura operativa móvil y dispersa que favorecen las redes terroristas rechaza la carga de mantener y administrar un territorio físico. Lo cual nos deja un escenario perfecto para una prueba de estrés. Dediquemos este segmento a probar cómo los requerimientos logísticos de la guerrilla cubana habrían fallado o triunfado contra una red global como Al-Qaeda, utilizando únicamente los métodos terroristas descritos. Es un ejercicio analítico brutal. A ver, comparemos las líneas locales contra las redes transnacionales. La absoluta necesidad del guerrillero de asegurar líneas de suministro campesinas, mulas con comida, choca contra la enorme independencia financiera del terrorismo transnacional moderno. Que se mueve con transferencias electrónicas y remesas externas. Exacto. Y esto revela debilidades inherentes en el modelo de Guevara. La necesidad de sedentarización, de crear ese estado paralelo fijo,
hace que el modelo sea altamente vulnerable si tuviera que enfrentar a una organización terrorista globalmente distribuida. Claro, porque la guerrilla, al asentarse, se convierte en un blanco estático inmenso. Pasan de ser el cazador a ser la presa estática, frente a un enemigo que opera con independencia financiera y en el anonimato total. Y fíjate en el choque de liderazgos. El papel del líder carismático es vital para sostener los frentes guerrilleros. Pero el terrorismo contemporáneo perfilado en las fuentes utiliza métodos de reclutamiento en red, impulsados puramente por la ideología, sin necesitar una figura central viva en el terreno. Lo que evidencia una brecha enorme entre el idealismo y el cálculo. El romanticismo revolucionario descrito por Guevara, donde el guerrillero da la vida por el ideal y entrega bonos de esperanza a los campesinos prometiendo pago futuro. Es un pacto moral. Sí, pero si priorizamos de forma exclusiva la información posterior al 11 de septiembre, vemos un cálculo transaccional y frío en el terrorismo moderno. Reclutamiento en Internet de jóvenes occidentales para atentar contra sus propias naciones, usando el miedo puro y negocios ilegales. Y recordemos la regla de oro que mencionaste. El mandato de Guevara contra aceptar combates imposibles de ganar choca de frente con la estrategia terrorista de aprovechar ataques simbólicos sin importar la pérdida táctica. Es una filosofía operativa totalmente diferente. Y para ir cerrando este análisis, quiero que enfoquemos esta última parte exclusivamente en los impulsores psicológicos. Es clave entender qué pasa en sus cabezas. Exacto. Detallemos el papel de la esperanza. En la guerrilla, el motor es la esperanza de un cambio material futuro tangible. Tierra, comida, justicia social. Mientras que en los adeptos del terrorismo fundamentalista moderno, la motivación es la promesa de una recompensa espiritual inmediata. O un impacto puramente simbólico. Y los documentos diferencian muy bien el entusiasmo popular sostenido, que es vital para la supervivencia a largo plazo de una guerrilla, Tienen que creer en el proyecto todos los días. frente al apoyo transaccional o pasivo que necesita una red terrorista para orquestar ataques a corto plazo, un arrendador ciego o un facilitador financiero, nada más. Es el contraste entre el anhelo psicológico de establecer un Estado revolucionario funcional frente a la obtención de objetivos puramente destructivos y simbólicos. Agreguemos a esto el patrocinio estatal y el derecho internacional. La guerrilla busca legitimidad internacional, ser reconocida como fuerza beligerante para eventualmente gobernar. Y eso impone límites. Pero las redes terroristas contemporáneas desafían todo orden internacional. No buscan sentarse en las Naciones Unidas, buscan desestabilizarlas. Entendido esto, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer? A partir de la evidencia de los textos, articulemos 3 lecciones accionables y concisas para los politólogos que estudian la evolución de estas insurgencias. Perfecto. Primera lección. La estructura de financiamiento determina el alcance geográfico de la insurgencia. Las mulas limitan el alcance al valle local. Las finanzas fantasma lo hacen global. Segunda. Las redes y liderazgo central sobreviven mucho mejor a las tácticas estatales de eliminación de cabecillas que los movimientos tradicionales. ¿Claro? ¿Y la tercera? Tercera lección. El apoyo popular local es irreemplazable para sostener un territorio fijo. Ninguna cuenta bancaria global reemplaza a un campesino que guarda silencio. Definitivo. Y para concluir sobre la adaptabilidad a la vigilancia estatal actual, basándonos en la evidencia, ¿qué modelo es más adaptable a los rápidos cambios tecnológicos? Sin lugar a dudas, el terrorismo moderno en red, por su anonimato y descentralización tecnológica, es mucho más adaptable para evadir el rastreo satelital o de telecomunicaciones que un campamento guerrillero estático en la selva. La geografía digital superó a la física. Y esto nos deja con un pensamiento final sumamente provocativo. Apliquemos estos hallazgos para que nuestra audiencia lo explore por su cuenta. A ver. ¿Cómo podría un actor no estatal moderno combinar de manera óptima los ideales revolucionarios agrarios locales para ganar un territorio físico, utilizando al mismo tiempo los flujos de financiamiento terrorista globalizado para maximizar su poder destructivo? Es decir, fusionar el apoyo campesino y territorial de Guevara con la billetera fantasma de Al-Qaeda. Exactamente. Un modelo híbrido que tendría lo mejor y lo peor de ambos mundos. Dejamos a quienes nos escuchan con esta inquietante hipótesis. Les agradecemos profundamente su tiempo y los invitamos a seguir cuestionando el mundo que nos rodea. Hasta la próxima inmersión.